continuación presentaré el proyecto El Plan de Ayala y el discurso de Luis Cabrera, el impacto en el derecho agrario en México. El derecho agrario en México ha sido moldeado por diversos movimientos y documentos históricos, entre los que destacan el Plan de Ayala proclamado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y el discurso de Luis Cabrera del 3 de diciembre de 1912. Ambos documentos reflejan la demanda campesina y la lucha por la justicia agraria, estableciendo bases para la reforma agraria en el siglo XIX. En este trabajo se analizará a profundidad ambos documentos, sus principios fundamentales, su impacto en la lucha revolucionaria y la manera en que influyeron en el marco legal agrario de México. Para ello, se abordará el contexto histórico en el que surgieron, la problemática que intentaron resolver y la forma en que influyeron en la Constitución de 1917 y en la política agraria posterior. También se destacará la relevancia de estos documentos en el México contemporáneo. En el contexto histórico del problema agrario. Previo a la Revolución Mexicana, el campo mexicano estaba dominado por los grandes latifundios y haciendas, que concentraban enormes extensiones de tierra en pocas manos. Esta situación tenía su origen en las leyes de reforma y el porfiriato, periodo en el cual muchas comunidades indígenas y campesinas fueron despojadas de sus tierras debido a la Ley de Desamortización de 1856. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, vivían en condiciones de explotación, trabajando para los hacendarios en sistemas de peonaje y endeudamiento que los mantenían en la miseria. El gobierno de Porfirio Díaz favorecía a los terratenientes, permitiendo que las tierras comunales fueran absorbidas por grandes propietarios y empresas extranjeras. En este contexto, surgieron movimientos como el de Emiliano Zapata en el sur del país, quien exigía la restitución de tierras y las comunidades indígenas y a campesinos. Las principales características del Plan de Ayala de 1911. Fue redactado por Emiliano Zapata y su movimiento revolucionario con el objetivo de expresar su desacuerdo con Francisco I. Madero y su incumplimiento de las promesas agrarias. Entre sus principales características destacan la exigencia de la restitución de tierras a los campesinos despojados por los hacendarios, el rechazo a Francisco I. Madero, la declaración de Venustiano Carranza como traidor en su versión modificada, el principio de tierra y libertad como base de la reforma agraria, expropiación de tierras de hacendarios que se opusieron a la revolución, reparto agrario basado en la justicia social, propuesta de una nueva estructura política y agraria que permitiera a las comunidades reales participar activamente en la administración de sus tierras. El Plan de Ayala no solo fue un manifiesto político, sino un documento que reflejaba las necesidades reales del campesino. Inspiró a miles de personas a unirse a la lucha revolucionaria con la promesa de recuperar sus tierras. Con referencia al discurso de Luis Cabrera de 1912, destacado abogado y político, quien pronunció un discurso en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 1912, defendiendo la necesidad de reformar el régimen agrario en México. Sus principales puntos incluyen la defensa de la reforma agraria como un derecho histórico, la crítica a los latifundios y la concentración de la tierra en pocas manos, la justificación legal e histórica de la redistribución de tierras, reivindicación de la propiedad comunal y ejidal como modelos agrarios sostenibles, la denuncia del abuso de poder de los hacendarios y su relación con el Estado, la propuesta de reformas constitucionales que garanticen la justicia agraria.
Luis Cabrera tuvo un visor más estructurado y legalista sobre la reforma agraria. Su discurso fue crucial en la formulación del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que estableció el derecho del Estado a expropiar tierras para beneficio social. Las principales aportaciones del Plan de Ayala al derecho agrario. El Plan de Ayala representó un parteaguas en la historia agraria mexicana, pues estableció principios fundamentales para las futuras reformas, entre ellas la restitución de tierras a las comunidades agrarias despojadas, expropiación de latifundios en beneficio de los campesinos, bases para elegir la propiedad comunal, que serían reconocidas en el artículo 27 de la Constitución de 1917, legitimación del derecho de los pueblos indígenas y campesinos a la tierra, sentar un precedente de lucha que inspiró a otras revoluciones agrarias en América Latina. El Plan de Ayala no solo influyó en la Constitución, sino que sentó las bases para futuras reformas agrarias, llevadas a cabo por gobiernos revolucionarios como el de Lázaro Cárdenas en los años 30. Las principales aportaciones del discurso de Luis Cabrera. El discurso de Luis Cabrera consolidó la necesidad de una reforma agraria desde una perspectiva jurídica y política, lo que influyó en la legislación posterior. Sus principales aportaciones son la fundamentación legal del derecho a la tierra, la definición del latifundio como un problema económico y social, el sustento teórico para la creación del ejido y la reforma agraria, la propuesta de la legislación agraria con enfoque en justicia social, el fortalecimiento del papel del Estado en la regulación de la propiedad agraria, la influencia en la redacción del artículo 27 constitucional, el cual sentó las bases de la reforma agraria. El impacto de Luis Cabrera se extendió más allá de la revolución, ya que en sus ideas se materializaron en reformas concretas que beneficiaron a millones de campesinos. Como hemos analizado, tanto el Plan de Ayala como el discurso de Luis Cabrera fueron documentos cruciales en la transformación del derecho agrario en México. Mientras el Plan de Ayala marcó la pauta para la lucha agraria revolucionaria, el discurso de Cabrera dotó de sustento jurídico a la reforma. Ambos influyeron en la Constitución de 1917 y en la política agraria del siglo XX, consolidando la importancia de la tierra como base del bienestar social y económico en México. Su influencia sigue vigente, ya que en la actualidad las problemáticas agrarias persisten y los principios de justicia social y redistribución de tierras siguen siendo temas clave en la política mexicana.